hoy hemos vuelto a ver cómo el señor Lambán ha desperdiciado este día para reivindicar y para exhibir el orgullo aragonés, y lo que ha hecho ha sido reivindicarse a sí mismo, olvidándose de rendir cuentas a todos los aragoneses de sus principales fracasos. A todos los que nos están viendo ahora en casa, lo que le tendríamos que preguntar al señor Lambán es por qué, siendo los aragoneses los españoles que más impuestos pagamos, en estos momentos tenemos que esperar meses para tener la cita de un especialista, tenemos que esperar meses para que podamos ser intervenidos quirúrgicamente, tenemos que discurrir, todos los que queremos ir a nuestros pueblos, la mayor parte del territorio de Aragón, por las peores carreteras. Estamos viendo cómo hay recortes en algo tan importante y del que depende la vida de todos los aragoneses, como es ese recorte de las ambulancias. De todo eso no se ha acordado el señor Lambán. Una vez más vemos, además hoy lo decían las encuestas, cómo el ciclo del Partido Socialista ha acabado. El Partido Socialista y hoy el señor Lambán ha vuelto a no dar una respuesta a todos los aragoneses. Lo que hemos visto es que ha vuelto a justificar los problemas que ha creado. Está claro que el Partido Socialista, el partido de Lambán, no es capaz de rendir cuentas a los aragoneses. El Partido Socialista está comprometiendo el presente de todos los aragoneses y además poniendo en riesgo el futuro de nuestros hijos.